Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Nicole Díaz Riaño, de la asignatura Lectura y Escritura del profesor Germán Alfonso Silva Ferrer. Mi NCR es 40 55 411. Hoy vamos a hablar de los análisis de dos textos, en lo que vamos a incluir el cuento de Mr. Taylor de Augusto Monterroso y el cuento Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez. Este es el cuento de Mr. Percy Taylor, un cazador de cabezas en la selva amazónica. En 1937 pone su extremo al no tener un centavo. Vemos cómo el ministerio, incluyendo el presidente, lo trataban respetuosamente para no tener incidentes internacionales. Hay una discriminación por ser un gringo pobre. Los niños de la escuela lo señalaban y hasta incluso sufría de bullying. Podemos leer cómo se arriesga a una selva y es encontrado con una indígena donde se apedece de regalarle lo que vendía, ya que Mr. Taylor no manejaba bien el inglés. La cabeza que le había regalado, cuyo indígena se lo dio a su tío Mr. Roston, donde aquel exigió 10 más. Estas cabezas humanas eran reducidas en escala industrial, en lo que Mr. Roston los vendería mejor en su país. Hubieron dificultades en ciertos lugares, pero con un esfuerzo intelectual, en unos meses más tarde el país de Mr. Taylor alcanzó la popularidad, con la totalidad donde adquirieron 17 cabezas, y ya que era de un mal gusto porque solo se generaban 11. Todos los del Palacio Legislativo disfrutaban, reían y lucían sus plumas hasta que llegó el día de la escasez de cabezas. El ministro de Salud Pública confesó a su mujer que se consideraba incapaz de elevar la mortalidad y se tomaron medidas y se estableció la pena de muerte en forma rigurosa. Por una vez en sus vidas se les reconocía a los médicos, ya que empezaban las enfermedades y especialmente fallecían, y se les entregaba la cabeza a la compañía y el tronco y las extremidades a los dolientes. Podemos contemplar cómo un periodista que al emitir un lluvioso estornudo llegó al paredón de fusilamiento y se consideraba una de las más grandes cabezas del país. En las obras completas de William Kinney decía que ser millonario no deshonra, sino se desprecia a los pobres. Llegaron al punto donde solo quedaron las autoridades y los periodistas con sus señoras, en donde a Mr. Taylor le tocó tomar cartas en el asunto, y por medio de unos cañoncitos la primer tribu fue descabezada, y así sucesivamente hasta la quinta. En la patria de Mr. Taylor la demanda era cada vez mayor y exigían las cabecitas de los hispanoamericanos. Al final, Mr. Ralston decide saltar por una ventana, pero recibe un paquete con la cabeza de Mr. Taylor y una sonrisa de niño y falsa a la vez, donde se plasmaba un perdón, no lo vuelvo a hacer. Este cuento evoca una variedad de sentimientos en los lectores. Por un lado, una historia en la que genera una sensación de intriga debido a una presencia enigmática y también misteriosa en el personaje principal, Mr. Taylor. Es en la forma en que este personaje impacta la vida cotidiana de la aldea, en la que provoca un sentimiento de inquietud o desconcierto. Este cuento también puede generar reflexión y conciencia sobre temas más profundos como la influencia extranjera, la resistencia cultural y el cambio social, y nosotros como lectores podemos experimentar emociones como una indignación, una simpatía o una empatía hacia los personajes que se ven afectados por los eventos del cuento. A través de una figura como Mr. Taylor, este autor examina las dinámicas de poder entre los colonizadores y los colonizados, así como las consecuencias de la imposición de valores y costumbres extranjeras en una comunidad local. Esto sirve como metáfora para explorar las complejas interacciones entre diferentes culturas y las implicaciones de las relaciones desiguales de poder. Este es el cuento de María de la Luz Cervantes, una mexicana de 27 años, bonita y seria, que estaba casada con un prestidigitador de salón.
María Cervantes viajaba en una tarde lluviosa hacia Barcelona, en donde conducía un coche alquilado. Por un medio de la tormenta, sufre un desvío y a un camionero le pide un teléfono para avisarle a su marido que no llegaría antes de las 7. Sube a un autobús donde se da cuenta que no está sola, habían más mujeres de distintas edades. Este autobús las dirigía a un lugar que parecía un convento, pero María solo buscaba un teléfono. Las guardianas pasaron lista, pero María no se encontraba en aquella, y María insistía con un teléfono para llamar a su esposo, ya que era mago y tenía que salir a las 7. María se da cuenta que está en un hospital de enfermos mentales. Al tratar de huir, es atrapada por Herculina. De tanto desespero, tuvieron que inyectarla con un somnífero y ajustada en los brazos y muñecas. Una realidad era que nunca supo el nombre del esposo de María, solo se conocía como el mago Saturno. Él asistió a sus 3 compromisos, pero extrañaba a María y un poco confuso porque no sabía dónde estaba. El miedo de Saturno a que ella lo hubiera abandonado, ya que ella más antes se había casado, pero las cosas no fueron así. Ya llevaba con Saturno 2 años y María estaba desaparecida desde el lunes y era jueves, y aún no habían señales de vida. Al no dar pistas de María, Saturno empezó a sospechar que se había ido con otro hombre. Encontró varios números en su escritorio y los celos de Saturno lo hacían sobrepensar más. Mientras tanto, María aún no se había adaptado al asilo y preguntaba a su compañera que en dónde se encontraban. La soledad era muy frustrante. Hubo un accidente en una de las celdas, ya que una guardiana quería sobrepasarse con María, y en una oportunidad en una oficina encontró un teléfono y marcó. María decide mandarle una carta a su marido con una de las guardianas, pero era a escondidas. Es así como Saturno, al estar en el sanatorio, le dan una advertencia de que María tenía una obsesión por el teléfono. Al visitarla a Saturno, él tuvo piedad y hablaron que ella debía seguir internada. Ella insistía que solo venía a hablar por teléfono. Al final él se rinde y se casa. Una noviecita le llevaba los cigarrillos hasta que encuentra el hospital demolido y le entrega el gato a María. Provocaba una variedad de sentimientos, en lo que generaba la empatía, la compasión hacia la situación. La soledad y la incomunicación que experimenta María puede provocar sentimientos de tristeza y desasosiego en nosotros como lectores. Este cuento incluye elementos de realismo mágico y situaciones surrealistas. Estos aspectos se generan al despertar un asombro, curiosidad y una sensación de lo inesperado en nosotros los lectores. Estos 2 cuentos de Gabriel García Márquez y de Augusto Monterroso comparten la exploración de temas que se relacionan con una influencia extranjera, una identidad cultural y una interacción entre distintas realidades, que a pesar de que son a diferentes escritores y que tienen contextos distintos, estos relatos ofrecen la mirada crítica a dinámicas de poder y cambio cultural. Por el lado de Solo vine a hablar por teléfono, presenta el choque cultural que experimentaba la protagonista al encontrarse varada en un entorno extranjero, que destacaba la sensación de aislamiento y una desconexión que podía surgir en un contexto ajeno. El cuento de García Márquez incorpora elementos de realismo mágico para resaltar la sensación de extrañeza y surrealismo para rodear a la protagonista. En cambio, el de Mr. Taylor abordaba la llegada de personajes foráneos que a una aldea, en las consecuencias de una influencia, o en la comunidad local, que a través del relato breve e impactante, Monterroso reflexionaba sobre las tensiones entre culturas y el poder colonial y la resistencia a la imposición cultural. Estos 2 cuentos ofrecen a una ventana complejidad de relaciones interculturales y las repercusiones de la presencia extranjera a entornos locales, invitando a reflexionar sobre temas universales como la identidad, el poder y la resistencia cultural. Muchas gracias.